el día de ayer se ha publicado el proyecto de ley de presupuesto para el año 2024. El día de ayer en el Diario El Peruano se publicó este proyecto de ley de presupuesto del año 2024, pero que fue presentado al Congreso de la República el 29 de agosto, tal como señala la Constitución, que tiene plazo hasta el último día de agosto. El Ejecutivo debe presentar el proyecto de presupuesto para el siguiente año. Y que esto pues tiene que entrar en debate, perdón, tiene que entrar en la comisión hasta el último día del mes de septiembre, de tal manera que en el mes de noviembre entra a debate en el Pleno del Congreso y tiene que ser aprobado el último día de noviembre para que sea publicado en diciembre y puede estar en vigencia en el mes de enero. Bien, pero aquí vamos a analizar esto de una manera rápida. Vamos a ver qué aspectos hay, especialmente para el sector educación. Me permiten en un momento compartir. Ahí está, proyecto de ley de presupuesto para el año 2024. Ahí está el número del proyecto de ley que fue presentado el 29 de agosto de este año y que fue publicado el día de ayer, sábado 9 de septiembre del año 2023. ¿Qué es lo que tiene este presupuesto? Primero vamos a analizarlo de manera general, cómo se comporta con cómo ha sido la evolución de todas estas leyes de presupuesto de años anteriores. Indudablemente, aquí vamos a ver, acá está, acá lo tenemos, esto va en ascenso desde el año 2016, está yendo en ascenso porque, como es natural, siempre pasamos por un proceso inflacionario. Y lo que se tiene que hacer es, de todas maneras, ir incrementándose. Desde el año 2016 tenemos la evolución del presupuesto público hasta el año 2023. Y en rojo tenemos el proyecto de ley. Como vemos, los incrementos se van dando del año 2016 al año 2017, 2.9%, luego 10.3%, y así sucesivamente. 5% el año de 2020 a 2021, apenas subió 3.2%, del 2021 al 2022 subió 7.7%, del 2022 al 2023 9.9%, y en este proyecto de ley está considerando un 12.1% de incremento, es decir, 26.000 millones de soles más, de tal manera que llega a 240.800 millones de soles. Pero esto es natural, son cifras nominales que nosotros vemos que está incrementando en algo de 26.000 millones de soles respecto al año pasado. Y algunos dirán, se está incrementando más de lo que en otros años no se ha incrementado. El año pasado se incrementó 17.000 millones, el anteaño pasado 14.000 millones, ¿no? Y así, ¿no? 5.600 millones. 5.000, sí, 600 millones, y así sucesivamente, ¿no? Pero hay que comparar esto con el Producto Bruto Interno. El anteaño pasado, el año 2022, el presupuesto era de, o vayámonos más atrás, el año 2021, el 2020, el presupuesto general de la República, comparándolo con el Producto Bruto Interno, era 20.4%.
El año 2021, 23.7%. El año 2022 bajó a 22% del Producto Bruto Interno, todo el presupuesto de la República. Y el año pasado, perdón, este año 2023, el presupuesto general de la República corresponde al 21% del Producto Bruto Interno. Si bien es cierto que esto se incrementó respecto al año pasado, este año se incrementó en 9%, es decir, 17.000 millones aproximadamente. Comparándolo con el PBI, que el año pasado fue 22%, ahora el presupuesto es 21%. Y para el próximo año, el proyecto de ley, pues todavía no está aprobado, el proyecto de ley supone un 22,4% del Producto Bruto Interno. Se ha incrementado en 1,4% del Producto Bruto Interno. Es decir, 26.000 millones de soles más. Se incrementa en 12,1%. Eso es cifras nominales, pero si los comparamos con el Producto Bruto Interno, vemos que el incremento no es mucho. Indudablemente que esto se tiene que ir incrementando cada año, producto pues del proceso inflacionario que hay. Vamos a ver acá el presupuesto que le toca a educación. El presupuesto que le toca a educación, ahí vemos, también lo tenemos desde el año 2016, lo tenemos desde el año 2016. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver el año 2020, el presupuesto que le tocó a educación era 3,8% del Producto Bruto Interno. El año 2021 era 4,2%. Y en el año 2021, me parece que en noviembre, sí, se aprobó una modificatoria de la ley, pero una modificatoria de la Constitución. Decía que el presupuesto para educación no debe ser menos del 6% del PBI. Indudablemente que eso debería de considerarse a partir del año 2022, ¿no? Y en el año 2022 no se consideró eso. Se consideró el 4,3% del PBI para educación. Si bien es cierto que se incrementó en 8,34% el presupuesto en el año pasado, ¿no? Algo de 2.763 millones de soles, solo para el sector de educación. Este año 2023, se incrementó en 17,18%, más que otros años, es decir, 6.168 soles. Pero como les digo, eso es nominalmente. Este año el sector de educación tiene algo de 42.000 millones de soles, y eso corresponde al 19,58% de todo el presupuesto general de la República, casi la quinta parte de todo el presupuesto. Pero si lo comparamos con el Producto Bruto Interno, eso representa el 4,1% del PBI. Es decir, que eso se ha reducido con respecto al año pasado, que era 4,3%. Si bien es cierto, pues en dinero, nominalmente es más, pero comparándolo con el Producto Bruto Interno, eso ha disminuido. ¿Qué es lo que señala el proyecto de ley para el sector educación? El presupuesto para el sector educación se incrementa en 10,56%, menos que el año pasado, que fue 17,18%. Es decir, 4.443 millones de soles, llegando a 46.506 millones de soles para el sector de educación. Con respecto a todo el presupuesto, representa el 19,31%, unos puntos menos que este año. Pero comparándolo con el Producto Bruto Interno,
Eso corresponde a 4.3%, 2 puntos más que este año, que es 4.1. Pero, aún así, estamos lejos del 6%, según mandato constitucional. Entonces, muchos dirán, pero estamos bien, está subiendo bastante, más porcentaje que otros años. Sí, nominalmente sí, pero comparándolo con el Bruto Interno, comparándolo con otras variables externas, no es así. No es así. Es decir, que el poder adquisitivo no es como se ve acá. Comparemos esto. Acá hay una cifra, una evolución anual de la tasa inflacionaria en el Perú. Miren el año 2022, el año pasado. Miren la curva de la tasa inflacionaria. Subió notablemente, casi el doble que el anterior pasado. Este año, según proyecciones, porque todavía no termina el año 2023, tenemos, y esperemos que sea así y que se mantenga, que la tasa inflacionaria baje. Esperemos que sea así. Eso se va a saber a fin de año del 2023 o a inicios del año 2024. ¿Cuánto ha sido la tasa inflacionaria en el Perú? Entonces, la economía se mueve de acuerdo a esto. ¿Qué más dice la ley de presupuesto? Aquí está. La ley de presupuesto dice lo siguiente. Los mayores recursos del presupuesto total está primero en educación, como siempre. Primero en educación. Se lleva el 19,3% del presupuesto total. En segundo lugar, ahí tiene 46.506 millones de soles. En segundo lugar, lo que es planeamiento, gestión y reserva de contingencia, el 12,4%, es decir, 29.757 millones de soles. Tercer lugar, salud, con 12,2% del presupuesto total, es decir, 29.474. Y así, y así. Pero vamos a ver cómo se distribuye esto. En lo que es programas presupuestales, educación tiene el 68,2% de su presupuesto general, es decir, 31.730 millones de soles. Más de la mitad. Sin embargo, salud, en programas presupuestales solamente tiene 32,7% de todo su presupuesto, que es 29.474 soles. Educación tiene pues 46.506 millones de soles. Transporte es otro de los sectores que lleva mayor participación en programas presupuestales, lleva el 86,1% de su presupuesto. Bueno, su presupuesto es mucho menor que el de educación, ¿no? 21.995 millones, ¿no? Y de los cuales 18.936 millones va para programas presupuestales. Y así tenemos. Por ejemplo, uno de los que lleva más participación en programas presupuestales es Defensa y Seguridad Nacional. El 95,5% en programas presupuestales. De todo su presupuesto, que es 6.040 millones de soles, que representa el 2,5% del presupuesto total. Pero educación es quien lleva siempre la mayor cantidad de presupuesto total. Todavía no llegamos al 6%. Debería llegar, debería ser porque es un mandato constitucional. Solamente está proyectado para el próximo año el 4,3%. Pero vamos a ver cómo esto va en lo que son las comisiones de educación y de presupuesto del Congreso de la República. ¿Qué variaciones puede tener o si se puede mantener igual? ¿No?
Lo mismo en lo que es el debate en el Pleno. Pero, ¿qué es lo que dice este proyecto de ley de presupuesto? Vamos a ver algunos puntos que es de interés común para todos los sectores. Por ejemplo, acá tenemos el proyecto de ley que fue publicado el 9 de septiembre, o sea, el día de ayer, sábado 9 de septiembre, y que fue presentado pues, en el Congreso de la República el 29 de agosto. Dice lo siguiente respecto a los aguinaldos, gratificaciones y escolaridad. Los aguinaldos por fiestas patrias y Navidad siguen siendo 300 soles. Creo que van como más de 15 años con ese mismo aguinaldo. La bonificación por escolaridad también es de 400 soles. Sigue siendo igual que otros años. No ha sufrido variación alguna en los aguinaldos, gratificaciones, ¿no? Por escolaridad. Bueno, la gratificación es para las empresas privadas, ¿no? En lo que es el sector estatal, se llaman aguinaldos, ¿no? Y las gratificaciones corresponde, pues, una remuneración para las empresas privadas. Vamos a ver lo que dice el proyecto de ley respecto al incremento de los ingresos. Acá tenemos el proyecto de ley que habla en el artículo 6, respecto a los ingresos de personales, a los nombramientos, ¿no? Dice, prohibir a las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales, locales, etcétera, etcétera, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, etcétera, ¿no? Y conceptos de cualquier naturaleza. Pero además de eso dice que los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera hacerse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en la escala remunerativa respectiva. Eso todos los años sale, todos los años. Y cuando hay incremento de remuneraciones, siempre dice, exceptúese del artículo 6, o sea, exceptúese de la prohibición para poder incrementar las remuneraciones, así como ha habido este año, ¿no? Se prohíbe el incremento de remuneraciones y cuando sale incremento para el sector de educación dice, exceptúese del artículo 6, es decir, de la prohibición de los incrementos para este año, para educación. Por ejemplo, ahí tenemos el artículo 27. ¿Qué dice el artículo 27? Hay incremento mensual en los ingresos de los servidores de los regímenes laborales, de los derechos, de los decretos legislativos 728, 1057, que es CAS, me parece. La ley es 3057, me parece que es, no recuerdo en este momento, 29709 y 28091. Aprueba ese incremento mensual de los ingresos de los servidores de esos regímenes laborales, ¿no? Acordado en la cláusula 14 del convenio colectivo centralizado. Centralizado. El convenio colectivo de educación es un convenio colectivo descentralizado, ¿no? Y autorizan al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El incremento mensual de los ingresos de directivos y funcionarios de esos regímenes. Decreto legislativo 128, 1057, etcétera, etcétera. No recuerdo en este momento a cuáles son, me parece que uno de ellos es de trabajadores CAS, ¿no? Y dice que se exonera de lo dispuesto en el artículo 6, es decir, de la prohibición de los incrementos. Por eso se está incrementando. No es así nomás, ¿no? Si no estuviera esa prohibición, cualquiera podría
cualquier sector, de acuerdo a sus partidas, podría incrementar, ¿no? Pero no es así. Bien. ¿Qué más señala? Acá quiero, antes de comentar, lo siguiente. Dice, que habla la 19ª cláusula del convenio colectivo entre el Ministerio de Educación y el SUTE. Dice, el Ministerio de Educación se compromete a solicitar en los articulados para la Ley de Presupuestos de 2024 el incremento de la remuneración mensual de docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados. Así es. Ahora, todo convenio colectivo, de acuerdo a lo que dice la ley, tiene fuerza de ley. No tiene rango de ley, ya tiene fuerza de ley. Es decir, que se tiene que cumplir. Es como un contrato. Un contrato tiene fuerza de ley. Se cumple todo lo que está ahí, ¿no? Siempre y cuando no contravenga normas legales vigentes. Entonces, vamos a ver qué dice el proyecto de ley. Bueno, aquí está el artículo 6, que prohíbe los reajustes, incrementos, ¿no? De remuneraciones, bonificaciones, ¿no? Salvo, dice, salvo aquellas que se sujetan a los arbitrajes, es decir, a los convenios colectivos. Y acá lo dice en el artículo 28, excepciones para la aprobación de conceptos de ingreso en el marco de los convenios colectivos, acta de conciliación o laudos arbitrales, aprobados de conformidad con la ley 311-88, que es la ley de convenio colectivo en el sector estatal, ¿no? Miren lo que dice. Se exceptúa de la provisión de reajuste o incremento de remuneraciones establecidas en el artículo 6. O sea que para esto no vale el artículo 6 que dice se prohíben los incrementos. Acá no vale eso. Para efecto de la aprobación de conceptos de ingresos en el marco de convenios colectivos. ¿Y qué dice el convenio colectivo del sector de educación? Dice que el Ministerio de Educación se compromete a solicitar el incremento de la remuneración mensual de docentes y auxiliares de educación nombrados y contratados. Y este convenio tiene fuerza de ley. Por lo tanto, tiene que cumplirse. Y además dice acá lo siguiente. Para efecto de lo establecido, todo proceso de negociación colectiva se sujeta al cumplimiento de las normas de administración financiera del sector público, respetando estrictamente los principios de equilibrio y programación multianual. Bien, ¿qué significa esto? Así como señala que va a haber incremento de remuneraciones para los otros regímenes laborales, pero no dice cuánto. Acá está también señalando que se tiene, que no vale el artículo 6, es decir, que no vale eso que dice prohibido el incremento de remuneraciones para los convenios colectivos, ese artículo no vale. Claro lo dice la ley, no vale. Entonces se tiene que aprobar estos conceptos de incremento de remuneraciones, que como dice el convenio colectivo en educación, tiene que haber. No lo dice explícitamente, pero eso tiene que salir. ¿Cuándo va a ser y cuánto va a ser? Según extraoficiales debe ser no menos de 500, no menos de 500. Y esperemos que se dé en un solo tramo y no en dos. Esperemos. No. Pero esto ya se tiene que formalizar. De todas maneras, si no se formaliza aquí en la ley, se tendrá que formalizar en un decreto supremo. ¿Cuánto va a ser? Sí, ¿y cómo va a ser? ¿Y desde cuándo? Pero esperemos que como todos los años, cuando hay incremento remunerativo en el sector de educación, esté explícitamente aquí la cantidad
la cantidad, el monto y la fecha en que se haga. Bien, eso es lo que quería informarles respecto a lo que es esto de acá. Ahora hay otro punto muy importante también respecto a lo que es el pago de la deuda social. Vamos a ver qué es lo que dice este proyecto de ley de presupuesto para el año 2024 sobre el pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, es decir, la deuda social. Dice que se dispone la reactivación de la comisión evaluadora de la deuda del Estado generado por sentencias judiciales para la cancelación o amortización de montos hasta 30.000 soles como máximo por cada acreedor, ¿no? Entonces hay una ley de priorización, eso lo sabemos todos, ¿no? Y eso se tiene que dar en un plazo de 60 días hábiles desde que se instala esta comisión. Se instala y tiene 60 días hábiles, que generalmente se cumplen en la quincena de mayo. De la quincena de mayo. Y ya vamos a ver por qué. ¿Qué más dice? Dice, la implementación, por ser de carácter extraordinario, se financia con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del decreto legislativo 1440. Ese decreto legislativo se refiere a lo que es la ley de presupuesto, general de presupuesto, ¿no? Y el artículo 54 se refiere a lo que es la reserva de contingencia. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto de la reserva de contingencia? Dice que todas las leyes de presupuesto del sector público deben considerar una reserva de contingencia que constituye un crédito presupuestado global dentro del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, que está destinado a financiar los gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de los pliegos. Por ejemplo, el pliego acá en Tacna es el gobierno regional. Entonces, no puede presupuestar el pago de la deuda social. Entonces, ese dinero, ¿de dónde sale? Sale de la reserva de contingencia. Así es. Así lo dice el decreto legislativo 1450, que se refiere al Sistema Nacional de Presupuesto Público. Así es, se refiere al Sistema Nacional de Presupuesto Público. Entonces, la deuda social va a ser pagada con las reservas de contingencia, que ya hemos explicado lo que es. Pero, ¿qué más? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice ¿Qué más dice esta ley, este proyecto de ley de presupuesto, ¿no? Que están destinando 200 millones de soles para el pago de la deuda social. Pero acá estamos hablando de todos los sectores, 200 millones para todos los sectores, sin incluir educación. Y los 200 millones y la deuda social de todos los sectores, sin incluir educación, 200 millones representa aproximadamente casi el 20%, casi el 20%, 16% me parece, de toda la deuda total de todos los sectores, menos educación. 200 millones para ellos. Ahora, ¿qué más dice acá? Para el pago de sentencias, dice acá, bien claro,
educación. 200 millones representa aproximadamente el 0.4% de la deuda total para educación. Es decir, como lo digo siempre, si pagamos de 200 millones en 200 millones cada año, en 30 años se termina de pagar la deuda. Pero si pagamos 1.000 millones o 1.200 millones, en 5 años más se cancela la deuda total del sector de educación. Si pagamos de 1.200 millones. ¿Por qué? Porque 200 millones, comparado pues con los 200 millones de todos los otros sectores, es algo desproporcional. ¿Pero qué va a ocurrir? Seguramente que sí nos van a dar 1.000 millones, posiblemente, pero no ahora. Más adelante con un crédito por presupuesto, con un crédito suplementario. Así es, un crédito suplementario. Para esto hay que haber una ley, ¿no? Para un crédito suplementario. Todo crédito suplementario se aprueba con una ley propuesta por el Ejecutivo, ¿no? Y la ley lo aprueba pues el Legislativo. Pero esto ya va a obedecer a manejos. Primero, el Ejecutivo lo va a dar como si fuera un favor, como para poder elevar su aceptación, como para que le aplaudan, solamente por cumplir lo que es su función. La función del Ejecutivo es, pues, el bienestar social de la población. Y si para eso tienen que dar 1.000 millones, es su obligación darlo, pero no es un favor. Y seguramente que lo va a querer manejar de esa manera, para que tengan aceptación o para que se gane aplausos, ¿no es cierto? O para que tenga un baño de popularidad, que sabemos que no es así. Entonces, el sindicato estoy seguro, ¿no?, que va a presionar ahí para que se dé 1.000 millones más. 1.000 millones más. Si no es aquí, en esta ley de presupuesto, va a presionar para que se apruebe un crédito suplementario a través de una ley para poder incrementar o para poder financiar la amortización o cancelación de esta deuda social en el sector educación. Y así va a ser. Entonces, como ustedes ven, hay algunas cosas acá todavía para continuar.